Buenos días para todos. La primera lectura es Hechos 9, del 1 al 20. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenaza en cada palabra y estaba ansioso por matar a todos los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraba ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó en el suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó Saulo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», contestó la voz. «Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. «Ananías». «Sí, Señor», respondió. El Señor le dijo: «Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la visión». «Pero Señor», exclamó Ananías, «he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invoquen tu nombre». El Señor le dijo: «Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre». Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso su mano sobre él y le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para recobrar la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: «Él es verdaderamente el Hijo de Dios». Esto es palabra de Dios. Buenos días. Vamos a leer ahora el Salmo 30, del 1 al 12. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro y me hiciste revivir de entre los muertos. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre. Porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando me sentí segura, exclamé: jamás seré conmovida. Tú, Señor, en tu buena voluntad me afirmaste en elevado baluarte, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundida. A ti clamo, Señor soberano, a ti me vuelvo suplicante. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Oye, Señor, compadécete de mí. Sé tú, Señor, mi ayuda. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callada. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Es palabra de Dios.
Buenos días. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, es el último libro de la Biblia, y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a leer unos pocos versículos del versículo 11 hasta el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Había millones y millones de ellos, y decían con fuerte voz: el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos. Los 4 seres vivientes respondían: amén. Y los 24 ancianos se pusieron de rodillas y adoraron. Esto es palabra de Dios. Vamos ahora a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versos 1 al 19. Después de esto, se apareció de nuevo Jesús a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro.
apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Esta es palabra de Dios. Buenos días. En enero de este año, la cadena de noticias CNN sacó una publicación que decía las 10 personas con mayores seguidores en el Twitter. Entonces ahí salía en el puesto número 10 la actriz Kim Kardashian, salía en el 9º puesto Shakira, en el 8º salía el portal de videos YouTube, en el 7º la cantante Taylor Swift, en el 6º Britney Spears, en el 5º salía Barack Obama, luego seguía la cantante Rihanna, después la cantante Katy Perry, en segundo lugar estaba Lady Gaga y en primer lugar estaba el cantante canadiense Justin Bieber. El Twitter nos ha dado un concepto muy virtual de lo que significa seguir a alguien. El título de este mensaje es del oficio a la vocación. Según los expertos, el Evangelio de Juan fue escrito posiblemente por sus seguidores más cercanos, entre los años 81 y 96 después de Cristo, en la época del emperador Domiciano. Estaba dirigido a judíos perseguidos por su conversión al cristianismo en la ciudad de Éfeso. Y eso fue en medio de un contexto gnóstico, donde no se creía en la resurrección. Y ellos cuando querían sacar a alguien de la comunidad de judíos, lo hacían recitar la téfila, que era conocida como la 12ª bendición o la bendición de los excluidos. Y decía algo así: no haya esperanza para los apóstatas, destruye pronto el reino de la tiranía y permanezcan en un instante los herejes, sean borrados del libro de la vida y no queden inscritos con los justos. Los gnósticos pensaban que las manifestaciones que hablaban los apóstoles eran simplemente visiones o de pronto sugestiones que tenían. Y el relato del evangelista del libro de Juan, de Jesús después de la resurrección, eran visiones, eran lo que ellos pensaban en ese momento. El libro de Juan narra que antes de esta manifestación que nos acabó de leer, hubo dos manifestaciones antes, que se hizo a los discípulos, y una más que se hizo a María Magdalena. Una de ellas fue precisamente cuando apareció Jesús por primera vez y antes de que ascendiera al Padre, y ahí se le apareció a María. Y la segunda fue cuando los discípulos estaban llenos de miedo, estaban encerrados porque pensaban que
que al no estar Jesús en la tumba, ellos iban a ser perseguidos. Otros textos hablan de otras manifestaciones. Hay una en la que se dice que fue visto por más de 500 personas a la vez. Y una particularidad de este evangelio es que no termina donde está su conclusión al final del capítulo 20. Ahí en sus Biblias pueden mirar qué dice al final, creo que es el versículo 20, entre el 29 y el 30 creo que son. Y luego aparece el capítulo 21 como una postdata, donde se añade otra manifestación de Jesús a sus discípulos. Y cabe la pregunta, ¿por qué fue añadida esta postdata? Al parecer pretende mostrar que solo con la guía de Jesús podremos seguirlo, y en esta vocación de cuidar de sus seguidores seremos más fructíferos. Jesús resucitado se manifestó a sus discípulos como guía en la confusión y los llama a seguirlo por amor. Anteriormente Jesús se manifestó a sus discípulos, como ya les había dicho, y ahora se manifiesta a 7 discípulos en un momento donde los guía en una pesca, luego los invita a un tiempo de comunión con un asado de desayuno, y luego comparte una conversación sanadora con Pedro en la que al final le dice: sígueme. El relato comienza cuando Pedro vuelve nuevamente a su oficio de pescador junto con algunos de los discípulos, quizás habiendo olvidado las palabras que Jesús en algún momento les dijo de: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En ese momento abandonaron todo y lo siguieron en esta nueva vocación, pero ahora volvieron a su antiguo oficio como si nada. Sin embargo, ellos jamás pensaron que vivirían otra pesca, reconociendo nuevamente la guía de su maestro. Según los expertos, la noche era el mejor momento para pescar. Para ellos, ellos tenían veían primero la playa. Muchas veces en la noche se quedaban los residuos de animales o en la parte de la arena, porque pues la marea era un poco más alta, pero los peces en la noche se sentían como un poco más confiados para ir hasta la orilla. Entonces se veían como manchas, el cardumen se veía como manchas, y entonces ahí ellos aprovechaban y lanzaban sus redes. Pero esa noche ellos no pescaron nada, ni siquiera pescaron un resfriado. Y Jesús introduce su manifestación con la pregunta, en la mañana Jesús introduce su manifestación con la pregunta: hijitos, ¿tienen algo de comer? Bueno, la palabra hijitos originalmente en el griego viene de una palabra que se llama paidón, que significa chico y da a entender como inmadurez, un niño que depende de su padre, que necesita guía. Era común que los pescadores tuvieran una guía en las orillas para que les dijera a qué lado lanzar la red. Así que este texto no pretende mostrar la pesca como un milagro, a pesar de que también lo fue, pero lo que resalta es la necesidad de una guía. Y bueno, pues a los discípulos se les manifestó una guía en la madrugada, y era nada más y nada menos que su maestro, su rabí. Y la orilla estaba más o menos a unos 200 codos, que eso es más o menos 100 metros, una cuadra, como no sé decir, de aquí a la 30, un poco menos. y desde allí los guió al banco o al cardumen de peces. Esta práctica era algo que se hacía, ¿no? Entonces ellos comúnmente, los pescadores, y aún hoy en día también lo hacen, es que tienen un guía de pesca.
y es una persona que se cuadra en la orilla, y parece que desde ahí algunas veces es mucho más fácil ver dónde está la mancha del cardumen de peces. Entonces les dice allá, a la derecha, a la izquierda, y eso era lo que estaba pasando en ese momento. Por eso es que uno puede interpretar que posiblemente no es un milagro, a pesar que la gran pesca, que fueron peces muy grandes, pues también eso sí se considera como un milagro, como tal. Pues esto también es un mensaje que le llega a los gnósticos en ese momento, porque cómo es posible que una visión grite una cuadra, si que los guíe en una pesca, que si tienen algo de comer. Esto solo lo hace una persona real. Juan fue el primero en reconocer en la pesca a la guía de su maestro. Quizás en ese momento, al ver la pesca tan grande, ya lo reconoció. De pronto se acordó de algunos momentos donde también hubo unas pescas milagrosas, y reconoció inmediatamente a su maestro, reconoció la guía de su maestro, y quizás volteó a mirar, y a lo lejos, a pesar de la luz de la madrugada, pudo mirarlo y pudo darse cuenta que era él, y lanza su exclamación: es el maestro. Y en ese momento muy posiblemente Pedro estaba pensando en muchos recuerdos que tenía con Jesús en ese mismo lago. Estamos hablando del lago de Tiberíades, pero este es el mismo lago de Galilea, y allí fue donde Jesús hizo muchas manifestaciones. Allá fue donde inicialmente les hizo ese llamado de: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. También fue donde Pedro pudo caminar en el agua junto con Jesús, que dijo: si me llamas, yo voy. Y Jesús después le dijo: ven. Pero sobre todo un recuerdo en ese momento estaba pasando por la mente de Pedro, y era cuando le dijo: nunca te fallaré, mi vida daré por ti. Pero lo negué 3 veces. Pero sin embargo, Pedro, de la emoción, se tira al agua, quizás para ser el primero en saludarlo, y los demás después se fueron detrás en la barca, arrastrando los peces, porque ni siquiera los habían podido colocar en la barca. Pedro, en el momento de pescar, llevaba puesto un ceñidor, que es algo como un calzoncillo para pescar más cómodo. Pero en ese momento también esto simboliza como un momento de desnudez y de vergüenza, al tener todos estos recuerdos con su maestro, y al darse cuenta que estaba allí. En ese momento los discípulos reconocieron a Jesús nuevamente como su guía, que los llamó de un oficio a una vocación de abundancia. Después de esta gran pesca, compartieron un desayuno de comunión con la certeza de quién es Jesús resucitado. Los discípulos descienden de la barca y ven a su maestro preparando desayuno, un asado con un pan, donde ellos también comparten de su pesca. Según los expertos, el número 153 simboliza la gran diversidad de la humanidad que es recibida en la iglesia, o la universalidad de la iglesia. Este mensaje muestra el inicio de lo que sería también el ministerio pastoral de Pedro en la iglesia, siguiendo a Jesús y pastoreando, pasando del oficio a la vocación. Y nuevamente Jesús parte el pan, el símbolo que él escogió para representar su entrega y su sacrificio para reconciliarnos con Dios Padre. Porque Jesús se representó en el pan, el sustento de la totalidad de la existencia. Aquí los discípulos reconocen a su maestro como Jesús resucitado, el Cristo, el Salvador. Ellos reconocieron a Jesús
y se reconocieron como sus seguidores por lo significativo del momento de la comunión y el momento de la guía. El relato dice que ni siquiera le preguntaron quién era, porque por esas dos cosas, tanto por la comunión y por la guía, ya sabían que era el Señor. El relato no da cabida al pensamiento gnóstico. ¿Cuál es la visión? Porque ¿cuál es la visión que o el fantasma que me va a preparar el desayuno? Y luego vemos el momento de las tres afirmaciones de compensación de Pedro y un nuevo comienzo en su vocación, seguir a Jesús por amor. Después de comer, Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas más que estos? Esta palabra de estos de pronto podría referirse a su oficio, ¿no? El hecho de pescar, el hecho de estar allí. Mirando en el griego viene esta palabra una palabra que es houtos, que también se utiliza para referirse a cosas, pero se utiliza más comúnmente para referirse a las personas. Entonces más bien la traducción podría decir como ¿me amas más que ellos? Quizás haciendo referencia a ese momento en el que Pedro le dice: nunca te fallaré, mi vida daré por ti. El amor que expresa Jesús viene también del griego agapao, que es el amor de Dios, y el amor del que estaba hablando constantemente Pedro es un amor que viene del griego fileo, que es amor de hermano o amigo, y se traduce mejor como querer a alguien. Entonces por eso ahorita en la traducción que nos leyó Darío, la nueva versión internacional, la traduce así: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Reprendes el amor? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y aquí utilizó Jesús el verbo fileo, que es ¿me quieres? A Pedro le dolió por tercera vez que Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Aquí lo que vemos es que Pedro compensa su negación con su afecto al Señor. El no conozco con un eres mi amigo. Y así como Pedro negó 3 veces ser discípulo de Jesús, 3 veces lo afirmó. Lo afirmó cuánto lo quería. Reconoció su incapacidad de amar como Dios lo hace. Quizás la respuesta de Pedro esta vez fue un poco más modesta, diciendo cuánto lo quería, pero al seguirlo hasta la muerte finalmente expresó cuánto lo amaba. ¿Y por qué pudo seguirlo? Porque por fin pudo reconocer que Jesús era su guía. Y Pedro siguió a Jesús guiando a otros. La palabra que utilizaba Jesús es ahí: apacienta mis ovejas, que es cuidar, pastorear, y refiriéndose a nuestros hermanos. Entonces, a partir de este momento comenzaría el ministerio de Pedro, y él es reconocido como el pastor de la iglesia. Al final del relato vemos que Jesús añadió: sígueme. Esta no era la primera vez que Pedro escuchaba esta palabra. Sígueme es una palabra que encierra todo el contenido de este pasaje.
y en sí mismo también encierra lo que es la vida de Pedro desde que conoció a Jesús. Ser rabino o maestro en esa época era lo que las personas más anhelaban. La Torá era la base de la formación de cualquier judío. Ahí encontraban la educación, la cultura, y la Torá quería decir la enseñanza, la instrucción, la forma, y eran los primeros 5 libros de la Biblia. Y todo niño tenía que aprenderse los 5 libros de memoria. Y llegaban a un punto, eran 3 escuelas. La primera escuela tenían que aprenderse los primeros 5 libros de la Biblia. Y si no se los aprendían, entonces pues volvían al oficio de sus padres. El rabí les decía, tú amas a Dios, tú eres una persona muy buena, pero lamentablemente no puedes seguir en el camino para ser rabino. Entonces ve al oficio de tu padre. Y muy posiblemente ahí cayó Pedro como un pescador. Después, desde los 10 años hasta a los 15 años, hacían otra escuela donde se aprendían la ley y los profetas, que es desde Génesis a Malaquías, y se los tenía que aprender de memoria, o sea, todo el Antiguo Testamento de memoria. Y solo los mejores de los mejores llegaban allá. Muchos no pasaban al primer curso, llegaban al segundo, pero no podían pasarlo, y entonces el rabino nuevamente les decía, vuelve al oficio de tu familia, vuelve al oficio de tus padres. Y ya cuando ya tenían más o menos como 15 años, y solamente los mejores de los mejores, los que se habían aprendido de Génesis a Malaquías, podían acercarse a alguno de los rabinos y pedirles si podían ser su discípulo. Y a partir de ese momento comenzaban antes de que les dijera, pues comenzaban a aprenderse de memoria las interpretaciones de los rabinos, y los discípulos no solamente querían saber lo que sabían los rabinos, sino que querían ser como ellos, querían hacer lo mismo que ellos hacían. Cuando el rabino veía que tenía potencial, que era bueno, que tenía madera, le decía, sígueme. Y a esa edad los chicos dejaban todo el oficio que estaban haciendo sus padres, dejaban su familia, dejaban todo por seguir a su rabino. Y vemos que cuando Jesús conoce a Pedro, lo llama y le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, y le dice, sígueme. Pero ¿quién era Pedro? Pedro era un pescador, no era lo mejor de lo mejor, no se había aprendido la Torá, no se había aprendido de Génesis a Malaquías. Pero Jesús lo llama y le dice, sígueme. Y Pedro abandona todo, quiere ser como él. Aún quería caminar en el agua como él. Jesús cree en nosotros que podemos hacer lo que él hizo y aún más. Este texto no es una apología a no trabajar por el sustento y dejar nuestro oficio. Es una propuesta para que nuestro proyecto de vida esté dirigido hacia la búsqueda del sustento que dura por la eternidad. Podemos pasar de un oficio a una vocación. En algún momento conocimos del Señor, pero en medio de este caminar ha habido momentos en los que muchos hemos desfallecido. Y tal vez volvemos a nuestro oficio.
Y no está mal volver a nuestro oficio, pero es que volvemos como si no hubiera pasado nada, como si no hubiéramos conocido al Señor. Y a veces otros quedamos pasmados y nos preguntamos, bueno, ya lo conocimos, ya sabemos lo que Él nos dice, pero ¿ahora qué? Y estos momentos son muy, muy cruciales en nuestra fe. Y seguir a Jesús no es nada fácil. Si es que en algún momento nos dijeron que lo era. Tal vez cuando comenzamos a conocer al Señor nos decían, su vida se le va a arreglar aquí. No, ya. Pero solo podremos seguirlo y ser fructíferos en nuestra vocación de seguir a Jesús cuando a nuestro hermano le mostramos también nuestro amor y solamente podemos seguir a Jesús cuando en realidad lo amamos y cuando mediante esto amamos a nuestro hermano. Solo podremos seguir a Jesús si vivimos en comunión con Él. Y solo aman a Jesús quienes en realidad lo siguen y tienen una vocación por el otro. Finalmente, como conclusión, quiero decir que Jesús cree en nosotros. Cree que podemos hacer lo que Él hace y ser como Él es. Esta es una dignidad muy grande. Y así podremos pasar de un oficio a una vocación. Esta es palabra de Dios.